Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te muestro cómo realizar este portavasos. Ya están muy cerca las fechas decembrinas y al igual que las fiestas patrias, así es que este sería un excelente detalle para que pongas en tu mesa. Te muestro, ya les había mostrado es uno más grande que realicé, es un mantel individual como se le conoce, también en otras partes se le conoce como tapete, así es que tapete o mantel tiene un diseño muy colorido y muy bonito que puedes utilizar y aprovechar tanto para tus fiestas patrias como tus fiestas navideñas. Además, puedes tejerlo en los colores que tú prefieras, no es necesario utilizar estos. En esta ocasión voy a usar dos ganchillos, un ganchillo de 3.5 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. En caso de no tenerlo, puedes cambiarlo por un ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo del número 3. Así es que estas son las dos opciones. Y si lo tejes con el 4 de 4 milímetros y con el número 3, quedará ligeramente más grande que el que tengo en este momento. Pero se te va a ver muy pero muy bonito. Voy a utilizar dos tipos de material. Este que tengo aquí es algodón, se llama sinfonía. Puedes utilizar este tipo de algodón o puedes utilizar cualquier algodón que tengas cerca de casa que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo y que sea de 2 milímetros. Para esto voy a utilizar este, se llama cristal, es más delgado, es de 1 milímetro, pero lo voy a tejer doble para que me dé el mismo grosor del algodón. Así es que puedes utilizar el cristal o puedes utilizar el sinfonía o cualquier tipo de material que tengas cerca de casa. Me comentan que tienen muy cerca de casa los omegas, así es que cualquier omega que tengas cerca de casa te va a funcionar a la perfección. Recuerda solamente utilizar de preferencia material que sea de algodón. Para nuestra primera parte, que es todo esto, vamos a usar el ganchillo del 3.5 o 4 milímetros. Y para tejer el borde, vamos a utilizar el ganchillo de 2 milímetros y medio o de 3 milímetros. Comenzamos. Aseguro el primer punto y tejo 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que ya tengo 22 cadenas, esta es la última cadena, subo 1, 2, 3 y entonces este punto que yo tengo aquí, a ver si se alcanza a apreciar, ok. Estas cadenas van a formar el primer punto. Paso al siguiente punto y tejo punto alto. Tengo dos. Siguiente, punto alto, 3. Una cadena, paso una cadena sin tejer y en la que sigue un punto alto. Cadena, paso una cadena sin tejer y en la que sigue un punto alto. Así me va a quedar el comienzo. Continúo, llevo 1, 2, 3, necesito 11 puntos altos. 4, 5, 6, 7, ahora voy a tomar bien este punto, 8, 9, 10 y 11. Hasta aquí. Una cadena, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto. Una cadena, paso un punto sin tejer
y en el que sigue punto alto. 1, 2 y finalizo con mi última cadena y le tejo el punto alto del borde. Así es como ha quedado esta base. 3 cadenas, giro, primer punto no lo voy a tejer hasta este que sigue, punto alto, llevo 2, 3, cadena, paso al siguiente punto y tejo punto alto, así, cadena y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Recuerda que son 11. 1, 2, 3, 10 y 11. Una cadena, paso al siguiente punto, punto alto, cadena y finalizo con 3 puntos del borde. Esta vuelta voy a repetirla vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesito. Y así es como va a lucir. Una vez que ya tengo 8 vueltas, que son las que voy a necesitar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta parte voy a colocarle un segurito y lo voy a dejar así para no cortar esta hebra y tampoco que se vaya a salir, para darle la decoración. Con el tono que tú prefieras, como te comenté, vamos a usarlo. Aseguro mi primer punto y una vez que ya tengo el punto, voy a tomar de la parte de arriba, tomo el hilo, como te das cuenta, aquí se alcanza a observar, y hago una cadena, meto otra vez el ganchillo, tomo el estambre, hago una segunda cadena y paso al siguiente espacio. Cadena, tomo, cadena, paso al siguiente espacio, cadena, vuelvo a hacer una segunda cadena, paso al de arriba, 1, 2, siguiente espacio, 1, 2, siguiente espacio, 1, 2, siguiente espacio, 1, 2, siguiente espacio, 1, 2 y cierro. Y aquí hago la terminación. Puedes colocarle verde y rojo o puedes dejar los verdes afuera y el rojo en el centro, como tú prefieras. Así es como ha quedado. Ahora vamos a perderle estos pedacitos de material que han quedado. Una vez que ya está perdidos esos pedacitos de lana, ahora vamos a trabajar en sentido contrario. Vamos a dejarle una vuelta de espacio y en esta que sigue es donde vamos a trabajar. Y ya tengo asegurado el punto y aquí en la segunda hilera tomo el punto, hago una cadena, paso al siguiente, cadena, siguiente punto, cadena. Donde tengo estas cadenas que tejí, ahí hago una cadena
siguiente punto, cadena, sobre las cadenas una cadena, y así voy a ir tejiendo punto por punto. Y mira qué fácil y qué rápido se puede tejer. Finalizo. Así es como ha quedado. Voy a pasar un espacio, aquí pongo el verde, el rojo, aquí pongo el rojo, entonces me van a quedar estos dos de espacio. Terminando las líneas, hay que continuar. En esta parte ya puedo retirar el marcador para no perder pues la secuencia y no tener que cortar. Esto solo es por estrategia. Y comienzo a tejer 1, y en este mismo espacio tejo un punto bajo para cuando regrese pueda unirlo aquí a este punto. 3 cadenas, y en donde tengo el punto alto hago un punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto, punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto, punto bajo. 3 cadenas, siguiente punto, punto bajo, y así 3 cadenas hasta llegar al borde, hasta llegar a este punto. Una vez que llegué al borde, ahí hago un punto bajo, 3 cadenas, y en el mismo lugar un punto bajo. 3 cadenas, paso un punto sin tejer, y en el que sigue punto bajo. Entonces nada más pasé este punto. 3 cadenas, paso un punto sin tejer, y en el que sigue punto bajo. 3 cadenas, paso un punto sin tejer, y en el que sigue punto bajo. Y así voy a continuar hasta completar toda la vuelta. Para finalizar la vuelta hago una cadena, y donde hice el punto bajo, a ver, voy a tratar de integrarlo, tejo un punto alto. Aquí hago una cadena, y en el mismo espacio un punto bajo para cuando regrese cierre la vuelta aquí. 3 cadenas, paso al siguiente espacio y tejo punto bajo, 3 cadenas, y vamos a ir colocando aquí en estos arcos que se forman. 3 cadenas, siguiente arco, punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo. ¿Cuántas son las vueltas que vamos a dejar? En este caso yo dejé 1, 2, 3 vueltas. Entonces esta es la vuelta número 2. Voy a tejer una vuelta más para concluir con este trabajo. Te muestro el resultado final. Aquí en esta parte yo ya puedo retirar. Y mira, ¿qué te parece? Así es que tú decides cómo combinar los colores. Yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa esta campanita de notificaciones. Al activarla es totalmente gratis y cada vez que yo tenga un material para compartir contigo, llegará una notificación hasta tu celular. También quiero agradecerle a todas las personas que ya están suscritas. Ya somos más de 360,000 suscriptores en este canal. De verdad, muchas gracias. Con esto me despido. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Nos vemos en el siguiente tutorial.